With these rich and glowing colors, the chemists improve on nature. Yard after endless yard of perfect and flawless material bears ingrained in its very structure the colors and designs that will enhance its beauty in the interior trim of the finest motor cars. El día de hoy quisiera hablar de un libro que es considerado una obra maestra del existencialismo, escrito por Albert Camus en 1956, que se llama La Caída. Este libro fue escrito justo antes de que le dieran el Premio Nobel de Literatura y tiene como protagonista principal de la historia a Jean-Baptiste Clemens, que es un abogado parisino sumamente exitoso y que se encuentra ya en la cima de su carrera y que a pesar de tenerlo todo, experimenta un evento que lo cambia por completo y que lo enfrenta a una caída moral definitiva y total de su propio ser. Este evento con el que él se topa es que va cruzando el río Sena y sobre el puente ve a una mujer lista para saltar inmediatamente del mismo y él tiene en ese momento dos opciones: la ayuda e impide que salte, o sigue su camino y simplemente deja que lo haga y respeta la propia voluntad de ella. La opción que Jean-Baptiste tomó fue el de seguir caminando y a lo lejos él escuchó el golpe del cuerpo contra el agua cuando cayó y se cuestionó a sí mismo si debería devolverse y saltar él también y poner en riesgo su vida y salvarla, o si simplemente debería de seguir adelante y dejar que las cosas fueran fluyendo. Él, como era un abogado o una persona que era visto por los demás como una persona recta, descubre en ese momento que todos los ideales y todo lo que él creía sobre sí mismo y todos los valores que él tenía habían sido impuestos por alguien más. Él había sido el resultado de la crianza, había sido el resultado de la sociedad, había sido el resultado de las normas. ¿Qué normas? Pues las normas que sigue toda la persona. Las personas siguen las normas de su hogar, las personas siguen posteriormente las normas de la religión, las personas siguen posteriormente las normas del Estado, o sea, la ley, la jurisprudencia. Y él había sido un constructo total de todo este tipo de normas que lo habían formado como persona, pero él se da cuenta en ese momento, cuando él ve a la chica saltando del puente, que él no era eso realmente. Entonces se empieza a dar una caída moral del personaje que se narra en el libro como una charla que hay en un café parisino, que mucha gente no lo habla, no lo dice, pero desde mi punto de vista es una conversación que tiene con él mismo, con su yo de antes, él explicándole al yo de antes la persona que es ahora, tratando como de un diálogo interno de encontrar una respuesta a lo que él realmente es. Nosotros podríamos verlo o entenderlo como que se ha salido de la Matrix y se ha tomado la píldora roja, por decirlo de cierta forma. Sin embargo, en el libro de El mito de Sísifo, habla mucho sobre un evento, sobre este evento, o lo explica de otra forma que podemos comprender lo que Camus pensaba sobre este evento de la autoeliminación. Dice en el libro de El mito de Sísifo: no hay sino un problema filosófico realmente serio, el de la autoeliminación. El juzgar que la vida vale o no vale la pena de ser vivida equivale a responder a la cuestión fundamental de la filosofía. Aquí lo que nos está hablando es del absurdo o el absurdismo, que era, junto con el existencialismo, como las corrientes de él. Camus interpreta la vida como un conjunto de eventos absurdos y que cada hombre tiene que ir dándole un sentido a su propia existencia en medio de la absurdez de la vida, de este absurdo de la vida. ¿Por qué es importante leer este libro o tener una comprensión o hablarlo? Porque nos empieza a enfrentar con la libertad total y plena del pensamiento. Jean-Baptiste, antes de que el evento del puente se diera, era una persona que seguía las normas, era una persona que tenía sus valores religiosos, sus valores jurídicos, sus valores personales que le habían inculcado en su familia, todo este tipo de cosas, pero no era él mismo realmente como persona, porque estaba atado a todos estos valores que alguien más en algún punto le había impuesto. Entonces, cuando él ve a esta chica saltar del puente y se le derrumba toda la cadena de valores morales, entra en pánico porque se encuentra libre. Es el primer momento en su vida en el que él está libre por completo de ataduras, libre de creencias, libre de valores morales impuestos por los demás o cosas que él tiene que creer, y se encuentra, por decirlo de cierta forma, desnudo moralmente y cuestionando su propia existencia desde un punto de vulnerabilidad y de libertad. Y esto lo aterra realmente
porque a partir de ahora, él es totalmente libre de hacer lo que quiera. Él es totalmente libre de pensar como él quiera, y esta responsabilidad que él adquiere junto con esta libertad lo aterran. Este es un libro que nos llama mucho a la introspección y a la autocrítica. Es un análisis de la soledad y el aislamiento, porque Jean-Baptiste, a lo largo de la novela, él va contando cómo él se va sintiendo cada vez más solo al haber descubierto este tipo de Matrix, o al haberse salido de este conjunto de normas sociales que el 99.999% de las personas siguen. Él empieza a experimentar soledad porque ya no encaja en la sociedad donde él antes era visto como una persona especial y este tipo de cosas, y él sabe que esto le va a traer señalamientos y críticas. Está también en la búsqueda de la redención y el sentido de la vida, el redimirse o no, y el peso de la culpa y de la responsabilidad, y cómo esto se puede analizar por medio de los valores morales de la persona. Él se da cuenta en algún momento de que todo lo que él era, él lo hacía por la imagen que él proyectaba hacia los demás, y aquí ya voy más adelante a hablar de cómo esto nos importa a nosotros o no. Hay una frase de este libro que dice que así es el hombre, me entenderá usted, caballero. Tiene dos rostros, no puede amar sin amarse. ¿A qué se refiere Jean-Baptiste con esta frase que él dice en este libro de La Caída? Básicamente lo que él está diciendo es que mucho del constructo social que nosotros reflejamos a las demás personas está basado simplemente en la imagen que nosotros queremos que la gente tenga sobre nosotros mismos, pero que ese tipo de esclavitud moral que tiene el hombre hacia la sociedad aniquila lo que realmente nosotros somos y le anula un sentido a la existencia propia. Entonces el hombre queda absorto en el absurdo de la vida, pero no puede encontrar su propio motivo, su propia razón de ser, por estar esclavizado a la comprensión o a la imagen que está proyectando hacia las demás personas. Que esto fue una de las caídas morales que él tuvo en el libro al ser considerado un abogado tan noble, un abogado, una persona tan ejemplar y tan recta, y al haber evitado que la chica saltara del puente, él se dio cuenta de que él no era realmente ese tipo de persona. Entonces, esa caída moral y la imagen que los demás van a tener a partir de ahora de él es algo que a él lo persigue. Hay otra frase del libro que dice: todos llevamos una máscara, nos ponemos una máscara para esconder lo que somos realmente. Y esto lo que habla es que Jean-Baptiste critica la imagen o el constructo que nosotros hacemos de nosotros mismos, pero para reflejarnos ante las demás personas. También en el libro él dice, la soledad es el precio que pagamos por nuestra libertad. ¿A qué es lo que se refiere él con esto? Pues que la persona que ha experimentado una caída moral de sus valores, o que experimenta por primera vez este tipo de vida sin ataduras, ataduras a los problemas sociales, que pueda hacer lo que quiera, que ya no tiene amos que rijan sobre él, y se está hablando de ideologías, de creencias, de normas hechas por los seres humanos. Esa persona que se encuentra totalmente libre es alguien que va a pagar con la soledad, porque no va a ser una persona netamente comprendida por los demás. La caída es un acto, es un proceso que puede durar toda la vida, explica Camus en ese libro también. Otra frase del libro muy interesante es que dice que el infierno está lleno de buenas intenciones. Es una frase que todos hemos escuchado muchas veces. También dice que no hay pecado más grande que la hipocresía, y esto es una de las críticas fundamentales que se ven en el libro, la doble cara que tienen las personas, o la doble vida que pueden llevar tratando de ser alguien por dentro que realmente no son por fuera. Y esto es algo que yo quería comentar en un video más adelante, pero que lo voy a hacer en este, y es que el por qué mucha gente es tan infeliz y por qué vemos una sociedad tan llena de antidepresivos, de calmantes como la de hoy en día. El problema es que la gente quiere hacer realmente otra cosa, pero no puede, porque ha ido siendo aniquilado poco a poco. Por ejemplo, la persona crece jugando, crece sin responsabilidades, y conforme va aumentando su edad, va tomando responsabilidades que no tenía cuando era niño. Ya no le va quedando tanto tiempo para jugar porque tiene que dedicarse al estudio, y aunque quiera estar haciendo otra cosa que le entretenga más,
Está obligado por el sistema educativo a ir a estudiar, está obligado por su familia a formarse en un futuro, a estudiar para tener después un trabajo y poder ganarse la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona, su propio ser, va siendo aniquilado poco a poco y la persona va experimentando un montón de muertes morales a lo largo de su vida. Por ejemplo, el yo niño ha sido ya aniquilado y enterrado prácticamente en el momento de que yo entré al colegio. El yo adolescente va siendo aniquilado por el yo adulto y el yo adulto va a ir siendo aniquilado por limitaciones físicas de cuando sea el yo anciano. Básicamente nosotros vamos experimentando un nivel, unas etapas o como unos saltos donde vamos experimentando la pérdida de la libertad, de pasatiempos o de hacer un montón de cosas que nos van llevando a un aniquilamiento moral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se frustra y termina tomando antidepresivos, termina tomando ansiolíticos, medicinas para dormir, porque ya no pueden dedicarse prácticamente a lo que quieren, sino a lo que deben. Entonces ya no pueden dedicarse a jugar, sino que tienen que dedicarse a estudiar. Cuando ya son adultos, ya no tienen tanto tiempo como para andar con los amigos, todo esto, sino que se van viendo forzados por la sociedad a casarse, a tener una esposa, a tener hijos. Entonces ya no pueden dedicarse o tener ese tipo de libertad que tenían cuando eran adolescentes, sino que ahora tienen que dedicarse al trabajo y a la familia. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona puede netamente que quiera eso, pero es porque se lo han estado inculcando los valores de la sociedad tradicional de fondo, la familia, lo que ha visto en el ejemplo de las otras personas. Pero el individuo como un yo propio, ese individuo va quedando aniquilado conforme usted va creciendo. Esto es lo que le ha pasado a Jean-Baptiste, que él aniquiló toda esa cadena de valores que le fueron inculcando conforme él fuera creciendo hasta que quedó nuevamente libre de ataduras y de hipocresías reales. O sea, él rompió la vestidura de la hipocresía, de todo lo que le habían enseñado y volvió a ser una persona totalmente libre. Entonces, dice otra frase de este libro que todos somos culpables, solo algunos lo admiten. ¿Qué frase más poderosa? Porque este libro lo que quiere decir es que poca gente se logra enfrentar en algún momento de su vida a ese yo adoctrinado, a ese yo formado por la familia, formado por el Estado, formado por la sociedad. Hoy en día se puede hablar de que formado por los medios o las redes sociales, poca gente tiene el valor de enfrentarse y de llegar a buscarse a sí mismo como una persona. Y por eso esta filosofía de vida del MGTOW es tan importante, porque te confronta hasta cierto punto con la cadena de valores respecto a lo que la sociedad, la familia y el Estado quiere que hagas con tu vida sentimental. Entonces, porque muchos hombres terminan siendo aislados, por lo que decía anteriormente, el precio de la libertad no solo es tener un gran nivel de responsabilidad, sino que esa libertad conlleva un gran nivel de soledad porque la gente no va a comprenderte. ¿Por qué? Porque la gente está dentro de la Matrix. La gente sigue creyendo toda esa cadena de valores que se nos van inculcando a nosotros uno a uno y que nos aniquilan la voluntad propia. Y este es uno de los asuntos con los que va cerrando el libro, que es que Jean-Baptiste, cuando empieza a ver la vida desde el punto de vista de la realidad de esta red pill que él se tomó, cuando logró entender el mecanismo o la esclavitud moral que él tenía a los valores que le habían inculcado, él empieza al mismo tiempo a juzgar a las demás personas. Entonces, me explico, entonces hay un punto en el que él se quiere liberar, pero termina esclavizado a la crítica hacia los demás que no se han podido liberar. Por eso el mismo libro dice que la verdad duele, pero que la mentira mata. Reitero, la verdad duele, pero la mentira mata. Entonces, el juicio de los demás puede ser un castigo visto para Jean-Baptiste, pero es al mismo tiempo una forma de liberarse. Lo que pasa es que no hay nada que venga gratuito en la vida. Todas las acciones que nosotros tenemos tienen un precio que pagar porque todo tiene una repercusión. La repercusión moral que él fue pagando fue este conflicto interno y esta soledad con la que él tuvo que pagar el haberse liberado de todos los dogmas, de todas las creencias que le habían inculcado hasta convertirse en una persona que es netamente libre. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado y que espera que si en algún momento tienen la oportunidad de leer este libro, lo hagan.
Es un libro un poco lento de leer, pero tiene una lección muy grande sobre lo que realmente nosotros tenemos que hacer o cómo queremos vivir. Si siguiendo las normas de la sociedad que nos han inculcado y que ni siquiera nos hemos dado cuenta de que gran parte de lo que nosotros creemos ser libremente ha sido impuesto por los demás desde que somos niños, o si queremos tener una caída moral y enfrentarnos al absurdo de la vida desde la liberación de las creencias impuestas por los demás. Muchas gracias por haber escuchado y que tengan un excelente día. All its rock-bound beauty, all its pleasant vistas, all its historic shrines, and all its ways of living, all its sports and recreations, all its scenic grandeur along all its far-flung highways within the reach of all.